Bienvenidos a un domingo más de Iglesia Wesleyana en línea. Estamos con ustedes como cada domingo para poder tener este tiempo, ¿cierto?, donde adoramos al Señor, estamos en comunión con Él y también nosotros como hermanos podemos comunicarnos ahí a través del chat que tenemos en vivo y seguirnos también en nuestras redes sociales, ¿cierto? Tenemos Facebook, YouTube, Instagram. Y Instagram también, sí. Tenemos varias cosas para hoy día, ¿cierto? Sí, hoy día vamos a tener un programa completo, ¿no es cierto? Pero todo, ¿no es cierto?, para bendecir el nombre del Señor. Vamos a estar escuchando nuevamente un testimonio que hace varios domingos atrás estuvimos viendo de nuestros hermanos Arthur y Nelly. Ambos eran drogadictos y el Señor los transformó a plantadores de iglesia. Potente mensaje. También vamos a estar compartiendo la palabra del Señor a cargo del pastor Carlos Martínez. Y además estaremos viendo un nuevo episodio más de Proyecto Biblia, que más adelante les vamos a contar de qué se trata. Queremos que se sientan bien cómodos en sus casas, que puedan disfrutar junto a sus familias estos momentos. No tratar de pensar en nada más, solamente concentrarnos en este momento que hemos guardado hoy día para el Señor, que se lo regalamos y lo ofrendamos a Él. Por lo tanto, ahora, como empezamos siempre, ¿cierto?, alabando a Dios, agradeciéndole en la alabanza por esta semana en la cual nos ha guardado y nos ha dado otro día más de vida, ¿cierto? Así que vamos con estas alabanzas para poder alabar al Señor. Tu presencia, Dios.
respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Estamos de vuelta después de estas lindas alabanzas que hemos podido ofrendar al Señor y ahora vamos a leer un pasaje bíblico que lo va a leer Juan Pablo. Vamos a leer el Salmo 4, que se titula Oración vespertina de confianza en Dios.
Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, quiero que en su casa podamos repetir la última parte de este versículo, y la parte del versículo 8, donde dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Repítalo ahí usted en su casa, este versículo, ¿cierto?, donde nosotros expresamos que al acostarnos, ¿cierto?, cuando a veces nos llegan todas las complicaciones y las aflicciones en nuestra cabeza y estamos pensando en lo que tenemos que hacer el día de mañana, en quizás en las deudas que tenemos que pagar o algún conflicto con algún hermano, con algún colega del trabajo, o simplemente preocupar por nuestros hijos, de su bienestar, ¿cierto? Pero ahí el rey David, ¿cierto?, clamaba que él se acostaría en paz y asimismo dormiría, porque Jehová lo hace vivir confiado. Así que estamos confiados en que el Señor también está con nosotros y nos resguarda de día y de noche. Así es. Amén. Y ahora ustedes, hermanos, quiero que pongan atención, porque así como lo comentamos en un comienzo, al inicio del programa, queremos repetir un testimonio que fue de mucha bendición para cada una de nuestras vidas, de nuestros hermanos Arthur y Nelly, quienes el Señor los rescató de las drogas para ser finalmente pastores, plantadores de iglesia y de nuestra iglesia wesleyana. Así que los invitamos para que ustedes puedan ver este hermoso milagro. I was born in Nicaragua. One day my dad decided to come to United States and give us a better life. My mom decided to follow him. There was hunger. There was a lot of struggles. We had to sleep in buses, train stations. My mom was selling her body to be able to feed us and be able to give us a place to stay. One time this man said, well, I really didn't came here for you. I came for your daughter. And I remember when she leaned down and she had to say, you're gonna have to do this. And I knew what she meant. The first time that it happened is actually like a scar in my mind. I had to grow up very, very quickly. The abuse happened even when we crossed to United States. My mom, she started to go to a church. Really, honestly, I didn't want it to go. I was very resistant. The first person that I saw was Arturo. She came in and I looked at her and she was so beautiful. And we began to call each other and just talking to each other. And, you know, she told me her life and I listened. He saw me as a person. He treated me with respect and with love and with care. And I felt and I knew that I was going to be protected, that I wasn't going to be by myself anymore. So we were married for actually a few years, continued to be members of a church. I was a leader, so I was very close to God. Pray, read the Bible, you know, we kept in that relationship with the Lord. The moment you stop focusing or fix your eyes on Christ, the moment you stop doing that, you start departing from that. It is gradual, you know. We began not to pray that much, not to read the Bible. And suddenly, we start departing from God. It was my 21st birthday, and my friend from work threw me a party. She had speed, and it's the first time that I actually did drugs. And when we least expected, we were full-grown alcoholics and addicts.
I used to do drugs every single day for 20 years. And I have tried before on my own to stop doing drugs. I couldn't do it though. In my lowest point, I felt empty. And I used to pray to the Lord while I was drunk and I'd say, Lord, help me, please. I can't stop because I couldn't stop. I didn't have the strength. And I used to fall asleep crying and praying. The day that I changed, I had this feeling, I had this strength, and I knew that that day I had the power to stop. And I woke up and I look at my wife and I look at my kids and I said, I'm not going to drink anymore. God has given me strength. So today is my last day. 1 day passed, 2 days, then 30 days. And I did stop. I wanted to continue drinking. I wanted to continue the life that I had. And I knew in my heart that coming to the church, it was going to change all of that. And I didn't want it to. Because it's really hard to leave the drugs and the alcohol and the lifestyle that you create. 30 days later, we went for a walk with my daughter. And I remember that I started feeling weak. I felt like I was going to collapse. Once we were home, I told my wife, Nelly, I need to go to the hospital. We went to the emergency room. The kidney doctor said, well, your kidneys are functioning only 20%. Final stage kidney disease. It was devastating. It made me think, why was he at that point? And I knew that it was the drugs and the alcohol that did that. And I knew that my life needed to change. We started going to church. I not only became a person that was there to support him, but I was there to really seek for God. At this point, I'm still doing drugs and alcohol. One day, it was worship, and I was just sobbing. In that moment, I poured my soul to him. I cried out like I had never cried out before. I don't want to do it anymore. I want to change. I want you to help me change. I felt a weight, like I was carrying chains on top of me, and it just was lifted over me. Since that day, I can tell you that I have not touched any drugs or any alcohol. It just changed my life completely. One of the doctor visits that we had, the kidney doctor said you have two choices. You eventually are going to end up in dialysis, and the other choice is a transplant. Immediately in my heart, I said, I want to be his donor. And I remember the face of the doctor. He looked at me and he says, it's not that easy. It's actually 1 in 100,000 to be able to be a match if you're not a family member. And I said, it doesn't matter. I want to be able to try. The doctor told me, he said, it blended perfectly, like it was meant to be. People that get married are one in Christ, but now we're literally one because she gave me one of her kidneys. There is no words that I can give thanks to God. I think that one of the things that I really want is just to serve Him. Now I understand that God has created a new me, a new person, a new creation. And that's how God works. God is God of new beginnings. So we tried to turn away from God many, many times. But He always made a way for us to be back where He wanted us to be. We want everybody to know that there is hope and there's life in Him. Qué impactante video y qué bien nos hacen los testimonios, ¿cierto? Porque a veces nos acercan realidades que a veces creemos imposibles y nos muestran cómo el Señor se preocupa de cada uno de sus hijos y cómo obra en personas que a veces creemos que no se les da ni un peso, ¿cierto? Como que ya no tienen futuro de repente, y cuántas veces quizás nosotros hemos estado en las mismas situaciones donde creemos que ya no valemos nada, creemos que a veces no hay nadie que se preocupe por nosotros, pero el Señor nos saca de ahí y nos hace tener una nueva vida y vida en abundancia con Él. Amén.
Y queremos también mostrar un nuevo capítulo más de Proyecto Biblia. Hoy día vamos a ver el capítulo Hijo del Hombre. Quizás para nosotros el apellido Cristo es como el más común para Jesús. Pero él mismo, cuando vino a la tierra, el nombre que más utilizó para él mismo fue Hijo del Hombre. Y esto es lo que queremos mostrar hoy día para que ustedes puedan también estar atentos a este nuevo capítulo de Proyecto Biblia. Si lees el Nuevo Testamento, notarás que el título más frecuente que utilizan las personas para describir a Jesús es el Cristo, esto es, el Mesías. Pero sorprendentemente, Jesús casi nunca usó esta palabra para describirse a sí mismo. En lugar de eso, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, la frase viene de un capítulo importante del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un prisionero de guerra israelita, quien fue obligado a vivir en el imperio de Babilonia y trabajar para el orgulloso y violento rey que destruyó su hogar. Eso suena horrible. Y mientras estaba viviendo y trabajando en Babilonia, Daniel tuvo un sueño profético muy loco. ¿Estás listo para escucharlo? Estoy listo. Él vio 4 bestias saliendo de un mar oscuro, animales híbridos que parecían monstruos, cada uno más terrorífico que el anterior. Y la 4ª bestia es tan mutante que no hay nada para compararlo con ella, y es violenta, dejando muerte y destrucción a su paso. ¿Y de qué rayos trata todo esto? Bueno, se le dice que estas bestias simbolizan a reyes violentos y orgullosos y a sus imperios. Oh, ¿como el imperio del que Daniel es esclavo? Sí, y estas criaturas podrían parecerte raras a ti, pero estas imágenes están desarrollando un tema bíblico importante. Como los humanos, son esas criaturas extraordinarias, capaces de hacer mucho bien y terrible mal. ¿Cómo nos podemos comportar como animales, eh? Sí, mira las primeras páginas de la Biblia. Dios crea juntos a las bestias del campo y a los humanos, a todos del polvo. Pero luego los humanos son separados y se les asigna la tarea real como imagen de Dios. Entonces, ¿los humanos son como animales, pero llamados a convertirse en mucho más? Sí, deben ser los representantes de Dios en la tierra, gobernando en su nombre como reyes y reinas. Pero sigue leyendo. Y los humanos son engañados por una bestia, quien les dice que ellos podrían ser más que solamente compañeros de Dios. Sí, que podrían gobernar el mundo en sus propios términos, lo cual les parece bastante bien. Pero Dios sabe que esto será un desastre, así que expulsa a los humanos al reino de las bestias. El acuerdo se perdió. Pero Dios promete que un día nacerá un humano que no se rendirá ante la bestia. Más bien, él vencerá y golpeará a la bestia mientras es golpeado por ella. Ok, entonces, durante el resto de la historia bíblica, estamos esperando a este humano, pero en lugar de él, historia tras historia, encontramos a personas actuando como bestias. Sí, como en la siguiente historia acerca de Caín, quien estaba celoso y enojado con su hermano Abel. Dios le advierte a Caín que se está enfrentando con un impulso bestial llamado pecado, una clase de maldad misteriosa y oscura que consume a los humanos. Pero Dios dice que Caín puede dominar a la bestia si así lo decide. Pero él no domina a la bestia. Él permite que el impulso lo devore y se convierte en una bestia. Y luego, después de esto, los hijos de Caín esparcen su violencia animal. Y ello lleva a la fundación de toda una civilización conocida por su orgullo bestial, la ciudad de Babilonia. Ok, Babilonia. Entonces, adelantemos. ¿Es aquí donde Daniel está esclavizado y teniendo este extraño sueño? Exactamente. Ahora, mira lo que pasa después en el sueño de Daniel. Él mira el trono de Dios donde hay un tribunal y Dios condena a la bestia a la destrucción. Eso es genial. Y luego Daniel ve que en realidad hay más de un trono divino. Oh, cierto. El trono que la humanidad dejó atrás. Sí, no ha habido un humano capaz de vencer a la bestia y gobernar junto con Dios hasta ahora. Daniel ve una figura llamada el Hijo del Hombre, que quiere decir un humano. Y él sube en una nube a la presencia de Dios y se sienta en el trono divino para gobernar el mundo. El acuerdo es renovado. Sí, y aún más, toda la humanidad adora y sirve a este Hijo del Hombre al mismo tiempo que a Dios. Oh, lo adoran. Así que este no es un humano ordinario. Este es como un Dios humano. Exactamente. Entonces, ahora puedes ver por qué, cuando entró en escena siglos después, Jesús de Nazaret eligió este título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo que era ese humano verdadero, llevando a cabo la misión de confrontar a la bestia. Fue tentado a procurar poder en los términos de la bestia.
Pero a diferencia de todos los humanos antes que él, Jesús resistió el impulso y expulsó a la bestia de la vida de las personas. Y él enseñaba a las personas cómo dominar a la bestia en lugar de ser dominados por ella. Entonces, ¿cómo dominas a la bestia? Bueno, Jesús lo hizo dando su vida. Espera, ¿dominar a la bestia muriendo? Sí, cuando Jesús estaba siendo juzgado en el tribunal de los hombres, siendo condenado a muerte, dijo: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero este es el momento en el que está a punto de morir. Exactamente. Desde una perspectiva, la cruz parece una herramienta de tortura bestial, pero Jesús la vio como su trono. Y en este trono, Él expuso la naturaleza subhumana de nuestra maldad, dejándola que hiciera lo peor. Y luego la venció con su vida y amor divino. La ejecución de Jesús fue el camino de su exaltación. Entonces Jesús es el primer humano que dominó a la bestia y como resultado puede aliarse a Dios para gobernar el mundo. Así que Jesús está convocando a la formación de una nueva humanidad, una que puede vencer a la bestia de la misma manera paradójica que Él lo hizo. Dominar a la bestia muriendo. Y luego, descubriendo que la vida y el poder de Jesús pueden convertirse en nuestra vida y poder para poder gobernar el mundo como aliados de Dios, pero al estilo de Jesús, mediante el poder del servicio, la humildad y el amor sacrificial. Estamos de vuelta después de este hermoso episodio que podemos ver de Hijo del Hombre, donde nos queda mucho más claro también el concepto y también lo que el Señor nos quería mostrar, ¿no es cierto?, en su palabra, también con las diferentes temáticas, los diferentes nombres, y que son de mucha bendición para nuestras vidas. Ahora queremos como iglesia estar orando, primero que todo por sanidad, que podamos orar, ¿no es cierto?, para que el Señor pueda poner su mano en la vida de las personas que pueden estar enfermas, que pueden estar pasando por algún momento de dolor, de enfermedad o algún problema. Así que esa va a ser la primera petición. Y también queremos estar orando porque hay varias mamitas, varios padres en la iglesia que están esperando un nuevo integrante de la familia y queremos que el Señor pueda bendecir a cada uno de ellos, que el Señor pueda protegerlos, ¿no es cierto?, ahí en el vientre de la mamá, que es el mejor lugar, ¿no es cierto?, donde pueden crecer, ¿no es cierto? Así que vamos a estar orando por ellos para que, o ellas, no sabemos qué podrán ser, pero que el Señor pueda, ¿no es cierto?, protegerlos, todo lo que es su desarrollo, su crecimiento, y también a esas mamás que llevan, ¿no es cierto?, a los bebés en el vientre, y el Señor les pueda dar fortaleza, plena sanidad a ellas también. Y por último, queremos pedir también por nuestra congregación, para que el Señor nos ayude a buscar más de Dios cada día, que pueda haber una mayor consagración también, ¿no es cierto?, de cada integrante de nuestra familia, porque mientras más buscamos a Dios, también nosotros vamos a poder compartir este mensaje a las demás personas quienes no le conocen. Así que te voy a pedir, Juan Pablo, que puedas orar, ¿no es cierto?, por estas tres peticiones específicas, ¿no es cierto? Y les pido a cada uno de ustedes que ya en sus casas también puedan dedicar este momento para clamar a nuestro Señor. Oremos entonces, hermanos, tratemos ahí en el lugar donde están, poder cerrar nuestros ojos y dar nuestros agradecimientos y también las peticiones que fueron presentadas ya. Cerremos nuestros ojos. Amado Señor, en esta hora usted, Señor, nos da la bendición y nos da la posibilidad de poder congregarnos, Señor, a través de las pantallas, Padre, pero también estamos en espíritu, Señor, y en corazón, conectados, Señor, como una iglesia tuya, Padre, en la cual tú gobiernas, Padre, y también guías a través de este mundo, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque tú nos guardas, Señor, cada día, nos das las fuerzas para levantarnos cada mañana, Padre, y agradecerte a ti porque podemos respirar, Padre, porque tú nos has guardado, Señor, y porque podemos coger un pan, Señor, y hacernos un café, Padre, y tú nos has dado y nos has provisto, Señor, de alimento, nos has provisto también, Señor, de un mensaje, Padre, de esperanza, Señor, y queremos agradecerte por ello porque estamos confiados, tal como decía el Salmo, Padre, que tú nos acompañas, Señor, de noche y de día, Padre. Queremos agradecerte por eso, Padre, queremos pedirte, Señor, por sanidades, Señor, podemos pedirte porque tú puedas obrar, Señor, un milagro, Señor, en personas que están esperando, un milagro de sanidad, Señor. Sabemos que como cristianos nos sometemos a tu voluntad, sometemos, Señor, sea quizás a nuestros ojos, Señor, algo malo, Señor, o quizás algo que nos preocupe, Padre,
pero la enfermedad, Señor, tú has trabajado en ella, Señor. Tú cuando estuviste en esta tierra, Señor, hiciste sanidades, Señor, milagros, Padre. Le diste, Señor, vista a los ciegos y también, Señor, le diste una nueva vida a mucha gente, Señor, que buscó el arrepentimiento en ti, Padre. Queremos, Señor, que a pesar de que los procesos, Señor, de nosotros sean difíciles, Padre, busquemos tu rostro, Señor, y te busquemos a ti, Padre, como única esperanza, Señor, que podemos tener, Señor, más allá de lo que podamos hacer, Señor, como humanos, Padre. Queremos pedirte también, Señor, por todas esas vidas, Señor, que vienen en camino, Padre. Sabemos la bendición que tú nos has dado, Señor, de poder reproducirnos, Padre, poder agradecerte a ti, Señor, porque tú traes nuevas vidas, Señor. Nosotros como padres sentimos la responsabilidad, Señor, de poder dar a estas nuevas vidas una seguridad, Señor, tanto física, económica, pero también espiritual, Padre, que ellos puedan sentir como hijos nuestros, Señor, que solamente tú, Señor, los puede proteger, solamente tú, Señor, es la respuesta a su vida, Señor, en las complicaciones, tanto también en la felicidad, Padre, que tú nos entregas, Señor. Bendice esos hogares, bendice esas madres, Padre, que tienen la vida en su vientre, Señor, tal como tú un día viniste, Señor, a nosotros, tal como nosotros hemos llegado a este mundo, Padre, a través de un vientre de una mujer, Señor. Bendice esas mujeres, Padre, y también que ellas se sientan protegidas, Señor, por sus maridos, por su familia, Padre, y también por todo lo que tú nos entregas, Señor, cada día, Padre. Gracias, Señor, y tal como decía mi esposa, Señor, que podamos buscarte, Padre, cada día más, que podamos sentarnos a veces y reflexionar en lo que tú nos has enseñado, Señor. A veces hay días que nos sentimos lejanos a ti, no tú nuestro, Señor, sino que nosotros nos alejamos de ti, Padre. A veces nos preocupamos de otras cosas, Señor, que no son tan importantes, Padre, pero el afán de cada día nos hace alejarnos de ti. Que nuestro objetivo, Señor, sea buscarte cuando nos alejamos, que sea encontrarte, Señor, cuando te hemos perdido, Padre, y que principalmente, Señor, podamos entender lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Te agradezco, Padre, por estar en esta congregación. Te agradezco, Señor, porque hemos encontrado un lugar donde poder enseñar y aprender también de ti, Padre, y que nosotros seamos fuentes, Señor, también de vida nueva para otras familias, Señor, otras personas que aún no te conocen, Señor, como nosotros hemos podido llegar a conocerte, Padre. Bendice esta iglesia, a nuestros pastores, Señor, y a cada familia que está conectada en este momento, Señor. Queremos que tú las protejas, Padre, y alabamos, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu compañía cada día. En el nombre de Jesús, gracias por este momento, Señor. Amén y amén. 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 Tal como hemos orado al Señor, pidiéndole claramente lo que nosotros estamos esperando, ¿cierto? Como personas individuales, pero también como congregación, queremos alabarle una vez más y poder también a través del canto, poder agradecerle, Señor, y todo lo que ha hecho por nosotros. Así que vamos con este nuevo periodo de alabanza para que después podamos volver a lo que es la palabra. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tú nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre,
confiando que la palabra de Dios ha de ser una bendición en el día de hoy, así como ocasiones pasadas. En cada ocasión que Dios nos permite sembrar la semilla en el corazón de los hombres, siempre hay resultados poderosos cuando hay una actitud correcta hacia la palabra que es viva y eficaz. El domingo pasado escuchamos un poderoso mensaje a través del pastor Helmut Beltrán. Utilizó el pasaje de 1 de Corintios capítulo 1, verso 18 al 25. Tituló su mensaje El poder de la cruz. En esta ocasión voy a utilizar el mismo pasaje de las Sagradas Escrituras, porque la Biblia es un manantial de riquezas espirituales y la palabra de Dios, uno puede extraer tanto tesoro espiritual. Y en esta ocasión el título del mensaje lo he titulado Cristo, poder y sabiduría de Dios. El pasaje de la Escritura de Pablo a los Corintios en el capítulo 1, verso 18 al 25 dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La ciudad de Corinto, la ciudad en la cual el apóstol San Pablo escribe esta epístola, era un centro de cultura y de filosofía. Cuando Pablo dice que los griegos buscan sabiduría, se está refiriendo precisamente a esto. Se sentían orgullosos de sus altos niveles de entendimiento, se sentían orgullosos del saber humano. La inteligencia que ellos poseían era motivo de jactarse y mirar en menos a otras personas. Sin embargo, el apóstol San Pablo presenta un claro contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y dice que la sabiduría de los hombres es necedad para con Dios, que el hombre no conoce a Dios a través de su raciocinio, de su inteligencia humana. Y menciona que la sabiduría divina es locura a los que se pierden. Hay dos cosas fundamentales que quisiera yo mencionar en esta oportunidad. Debemos reconocer que somos pecadores. La Escritura dice, las palabras del apóstol San Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús cargó en su propio cuerpo el peso de la culpa, la rebelión y el pecado de la humanidad. Entonces, todos somos pecadores. Esta palabra de la cruz debe hacer entender al ser humano que necesita un Salvador por su propia condición de pecado. Pero en igual manera, la palabra de la cruz significa morir a nosotros mismos, a nuestras metas, a nuestros propios deseos. Porque la salvación la recibimos solo a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. El pecado en la raza humana trazó un destino miserable para todo hombre y toda mujer. Cuando las personas reciben la palabra, cuando el mensaje de Dios es predicado y el hombre y la mujer presta atención al consejo divino
y atesora esta palabra en su corazón, la establece, la firma en su corazón, entonces puede experimentar la libertad espiritual que menciona el apóstol San Pablo en muchas ocasiones cuando habla a los romanos. Pero en igual manera las palabras de Jesucristo son tremendamente significativas cuando dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque la verdad os libertará, dice Jesucristo en ese mismo pasaje. Toda persona que desea ir al cielo tiene que nacer de nuevo. Y esto puede ser no entendido por las personas que escuchan en esta oportunidad. ¿Cómo nacer de nuevo? Una persona que no profesa nuestra fe, que no ha sido instruido en la Sagrada Escritura, se le forma todo un conflicto. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Qué significa este nacimiento de nuevo? Pero esto no debe sorprender al hombre de hoy, porque en los tiempos de Jesús había un principal de la sinagoga, un hombre importante, un líder religioso. Y él se acerca a Jesús porque ha observado en Jesús una persona sin igual, sus enseñanzas, la manifestación del poder de Dios a través del ministerio de Jesús. Entonces de noche se acerca con una pregunta trascendental acerca de la vida eterna. ¿Qué pregunta más seria? ¿Qué pregunta más importante? Él quería inquirir acerca de la vida eterna. Y Jesús le menciona que es necesario nacer de nuevo. Se sorprende Nicodemo y dice, ¿cómo es posible que vuelva a nacer del vientre de mi madre? Y Jesús dice, no te maravilles, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo ilustra con el viento. El viento nadie puede tomarlo en sus manos. Sin embargo, todos reconocen que el viento es real y que cuando sopla el viento hay manifestaciones evidentes. Así es la presencia de Dios. Así es el soplo del Espíritu. Así es la nueva vida que el Señor imparte. Por eso que el apóstol San Pablo lo dice en otras palabras. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo, el apóstol, presenta en el versículo 20 algo interesante, porque hace mención de tres tipos de personas. Dice, ¿dónde está el sabio? Está refiriéndose dónde están los hombres cultos y de cerebro brillante de esa época. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Se está refiriendo a los teólogos de su tiempo, a los hombres que tenían un profundo saber de las Escrituras. Y finalmente describe a los que saben disputar, los disputadores, y hace referencia a los griegos. Eran buscadores de la verdad, eran los que anhelaban las cosas místicas, las cosas metafísicas. La sabiduría humana no puede sustituir la sabiduría de Dios. El mundo, dice Pablo, no puede conocer a Dios por la sabiduría humana, por la habilidad mental, por el desarrollo que el hombre ha logrado a través del conocimiento y la información que ha recibido. Sino que Pablo dice que los sabios de este mundo no conocen a Dios. No conocen a Dios. Las personas que eran reconocidas sabias por el apóstol San Pablo, o lo que hacían referencia al apóstol San Pablo, son tan iguales a los sabios de nuestros días, a los hombres que tienen un cerebro brillante y que han adquirido mucha capacidad y son muy expertos en muchas materias. Pero hay una semejanza del hombre sabio de ayer con el hombre sabio de hoy. Piensan solo en lo terrenal. Trabajan duro y su trabajo duro
es para lograr vivir en una mejor manera. Es decir, que su énfasis generalmente es un énfasis en la parte económica, en la parte material, para tener un mejor estándar de vida, para ejercer una mejor influencia, para adquirir el poder del dinero. Pero sin embargo, a veces ellos no hacen esfuerzos mayores ni son muy disciplinados para cultivar relaciones interpersonales. Y hombres que son exitosos, entre comillas, en este plano de la economía, del éxito y la fama, a veces en su relación interpersonal, en su vida de familia, en su vida como empresario, como jefe, como gerente, como autoridad, a veces no están manejando las relaciones interpersonales y a veces ellos no tienen restricciones morales, lo que lo hace desembocar en una conducta muchas veces que trae consecuencias serias a sus propias vidas. En otras palabras, la sabiduría de los hombres de ayer y de hoy tiene una óptica meramente humana, meramente terrenal. Otros piensan que son buenos por el concepto religioso de la bondad, porque se comparan siempre a otras personas con un proceder nefasto. Entonces, frente a un comportamiento nefasto y deplorable, ellos sienten que son buenos. Pero este concepto religioso no es suficiente. Por eso es que el nacimiento de nuevo es fundamental, porque el hombre reconoce su necesidad de salvación, su necesidad de Dios. Otras personas rehúsan creer en Cristo y el poder de la palabra. Sin embargo, la Escritura nos presenta a Jesucristo como nuestro único mediador entre Dios y los hombres. A Jesucristo que tiene el poder para perdonar pecados de todo hombre y toda mujer que se arrepiente de corazón. Todo hombre y toda mujer que cree en el Salvador y que lo acepta como tal. Ese hombre es redimido, es rescatado. Ese hombre experimenta la salvación. Bendito sea el Señor, sus pecados son borrados del momento que confiesa a Jesús. Bendito sea Dios. Pero viene la pregunta, mirando este texto de la Sagrada Escritura que nosotros hemos considerado, ¿qué clase de sabiduría es la de Dios? Esta sabiduría divina no tiene límite en su amor, pero también no hace excepción en el juicio. Porque la Sagrada Escritura menciona que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y cuando el apóstol San Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, declara que Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. Pero esas palabras también muy conocidas por nosotros los predicadores, porque tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la posibilidad de que el hombre sea libre de su justicia personal para abrazar a Cristo como su único refugio eterno. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice la Biblia de la siguiente manera: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y continúa el apóstol diciendo, somos hechura suya. Y luego añade, para andar en buenas obras. Bendito sea el Señor. Los que rechazan a Dios, los que rechazan la palabra de Dios, son insensatos a la luz de las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Así lo declara el salmista en el Salmo 14, verso 1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Hay otras personas que hacen alarde de su vida religiosa, pero viven una vida religiosa solo con sus propios méritos, con su propio conocimiento, con sus propios esfuerzos humanos, muy descontextualizado de lo que las Sagradas Escrituras nos declara. Caminar en el poder de la palabra y vivir de acuerdo a ella. Entonces hay que considerar a Dios,
Hay que considerar a Cristo como la única verdad. Tenemos que aferrarnos a la justicia divina para ir al cielo. Ningún hombre, ninguna mujer va a ser salvo por su justicia personal. Dice la Biblia a través del profeta Isaías, diciendo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Quiénes son los sabios? De acuerdo a la óptica de Dios, los sabios desde la mirada divina son los que reconocen a Jesús como su único Salvador, los que se arrepienten de sus pecados, los que reconocen la palabra de Dios como la lumbrera a su camino, como lámpara a sus pies. Son las personas que se reconocen como pecadores y que necesitan la manifestación de su gracia. Cuando observamos el conocimiento en el ser humano de hoy o de ayer, pensemos en un momento en los médicos, con todo el conocimiento que poseen y con toda la capacidad para ayudar a su prójimo en relación a la salud, no lo saben todo. Dios tiene la última palabra. En muchos casos Dios ha sido glorificado por más allá de un diagnóstico humano, aunque bien intencionados y muy real a la situación que puede vivir un paciente. Sin embargo, la última palabra la tiene Dios. Muchos estudiosos de la Biblia saben mucho, pero no lo saben todo. Aunque hayan tenido muchas posibilidades de estudiar las Escrituras y de participar de muchos seminarios y de muchos estudios avanzados, sin embargo, siempre seremos discípulos a los pies del Señor. Siempre podremos aprender si hay una actitud de humildad y de sencillez en cada uno de nuestros corazones. Muchos científicos pueden saber mucho y pueden admirar a su prójimo con su conocimiento, pero en otros aspectos no saben lo suficiente. La mayoría de las personas que tienen un estatus social alto, las personas que viven cómodamente, muchos de ellos viven alejados de Dios. Algunos de ellos quieren calmar su conciencia con algún donativo. Sin embargo, sus hechos hacen o dejan de manifiesto la lejanía que tienen del Señor. Muchos tienen algunas reacciones religiosas esporádicas, hacen algunos donativos, pero no aceptan la necesidad de nacer de nuevo. No aceptan la necesidad de convertirse en hijo de Dios. No reconocen la necesidad de que Jesucristo es el único que puede intervenir en su corazón para hacerle personas justas, generosas, fiables, personas llenas de misericordia, de empatía frente al dolor humano. Solo Jesucristo, tomando el control de la vida, tomando el control de las diversas áreas de la vida del ser humano. Son pocas las personas, esa es la gran realidad, que teniendo mucho conocimiento y teniendo esplendidez en el aspecto económico, son pocos verdaderamente los que descubren los propósitos de Dios. Pero de igual manera encontramos gente sencilla, gente que no ha adquirido una gran capacidad educativa y ha tenido las posibilidades educativas. Pero sin embargo, ellos viven una vida rebelde y muchas veces se sumergen en el fango del pecado, de hábitos, de esclavitudes. Su propia vida miserable en el área económica los lleva a experimentar cuánta esclavitud espiritual. Pero en igual manera hay gente sencilla, gente que no adquirió gran conocimiento académico, sin embargo ha tenido sencillez en el corazón, ha tenido un oído apresto a escuchar la voz de Dios y sus vidas han sido transformadas porque han creído las promesas de Dios, se han arrepentido de sus pecados y el poder de Jesucristo, la manifestación de la cruz de Cristo se ha hecho evidente. Por eso que la respuesta que le da el apóstol San Pablo a los judíos que pedían señales, que deseaban manifestaciones del poder, y a los griegos que hacían gala de sus conocimientos, dice: Cristo
es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Porque cuando un hombre noble, cuando un hombre logra la buena posición y una buena influencia y un buen desarrollo mental, un hombre ingenioso, hábil, bueno en el sentido de la bondad, experimenta la libertad espiritual en Jesucristo. Se siente pecador y reconoce a Jesús como Salvador. Entonces la gloria de Dios será manifestada y la bendición la experimentarán otras personas. Esa es la gran realidad. Han habido épocas en la historia donde hombres y mujeres fueron discriminados. En los días actuales en igual manera, pero en muchas épocas hombres y mujeres humillaron a su prójimo. Los poderosos humillaron a los débiles, los trataron con desprecio. Sus perros y sus gatos eran mejor tratados que sus propios trabajadores. En los tiempos de la esclavitud, el flagelo de la esclavitud, el flagelo del abuso, eso produjo dolor en muchas personas. Sin embargo, muchos de ellos, en medio del dolor y de la esclavitud, el resplandor de Cristo iluminó sus vidas y fueron personas diferentes. Inclusive en los tiempos de la libertad, muchos de esos amos daban y ponían en libertad a sus esclavos, ya sea por la ley o por el conocimiento que ellos recibían. Y muchos de ellos no querían irse, preferían la esclavitud cuando había un amo bueno, un amo sensible. Esa es la gran realidad. El hombre miserable o el hombre de la alta esfera, el hombre que ha alcanzado los grandes empresarios, los grandes mandatarios, los reyes, los monarcas del pasado y los hombres que gobiernan y ejercen influencia hoy, tarde o temprano, todo ser humano va a comparecer delante del trono de Dios y allí enfrentará al justo juez, al juez de toda la tierra, como lo describe las Sagradas Escrituras. El cristianismo trajo orden a los pueblos. La influencia de Cristo en la vida de los hombres trajo una influencia poderosa. La influencia de Cristo en la vida de la familia produjo cambios evidentes en hombres y mujeres. Muchos ricos se cubrían, muchos de ellos, con un manto de religiosidad, pero siguieron abusando de su prójimo. El poder de Roma hizo alianza con el feudalismo. En esos otros tiempos de tanto abuso, el cristianismo no se reflejó en todo el poder que tiene. El seguir verdaderamente a Jesús, no ser religioso, no tener un prestigio por el cargo, por la asignación que ha recibido. El cristianismo en general ha sido despreciado. El cristianismo sostiene la vida del Hijo y de la hija de Dios. Nuestra vida está sostenida por lo que Cristo hizo. Recordemos a Jesús, al Hijo de Dios. Fue considerado en su tiempo como un loco. Fue considerado como un demente. Fue considerado como un endemoniado. Le dijeron por los milagros y las obras que hacía, porque sanaba en el día de reposo. Y Jesús dijo que Él era más grande que el día de reposo. Y los religiosos se enfadaban y decían: este hace esos milagros por el poder de Belcebú, el poder del diablo. ¡Qué blasfemo! Pero otros sostenían que Jesús era lo que decía ser, lo que Jesús pretendió ser. Revelar al Padre, revelar a Dios, trazar claramente el camino al cielo. Muchos creyeron ese mensaje, muchos obedecieron esa palabra. Jesús era y es en su propia persona el poder de Dios. Por eso cuando declara a los judíos: Cristo es poder de Dios, sí, efectivamente en la persona de Jesús está manifestado el poder de Dios, atestiguado por los evangelios, por las obras de poder
dice que la misma naturaleza obedecía el poder de Jesucristo. La palabra de Jesús hacía enmudecer los vientos, calmar las aguas, dar vida a los muertos. Bendito sea el Señor. Era el poder de Jesucristo obrando mientras caminaba por las tierras polvorientas de Palestina o se dirigía de Capernaum en Galilea o en cualquier lugar. La manifestación de su gloria era evidente. Los enfermos eran sanados. Milagros extraordinarios fueron hechos por Jesucristo. Los demonios eran libertados. Pero es tremendamente inspirador saber que hoy Jesucristo sigue sanando enfermos. Es tremendamente poderoso saber que Jesucristo hoy sigue haciendo maravillas y que Jesucristo ha dado poder a su iglesia para predicar el Evangelio, para sanar enfermos en el nombre de Jesucristo. Inclusive poder para los que creen. Echarán demonios fuera. Como dice literalmente la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Cristo es poder de Dios para salvación. Cristo es poder de Dios para sanar los enfermos. Y tenemos tremendas promesas. La oración de fe sana al enfermo. Bendito sea Dios. Si Cristo es el poder de Dios, necesitamos una fe que obre, una fe que nos dé la victoria en medio de las circunstancias adversas, una fe que espere maravillas en el nombre de Jesús. Cristo es poder de Dios. Bendito sea Dios. Y cuando Cristo es el poder de Dios, nosotros desarrollamos y debemos desarrollar una fe en las promesas de Dios. Una confianza en las promesas de Dios. Bendito sea Dios. Pero no solamente Cristo es poder de Dios, sino Cristo es sabiduría de Dios. Los griegos buscaban sabiduría. Los griegos buscaban sabiduría. Y Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y este mensaje no respondía a las expectativas humanas. Las expectativas de los judíos y de los griegos no respondía. Para uno era tropezadero para los judíos. Ellos querían ver señales. Señales porque salieron de Egipto viendo las manifestaciones del poder de Dios. Pero estaban ciegos. El poder religioso había nublado la visión verdadera. Y los griegos se jactaban de su gran conocimiento. Entonces el evangelio para ellos era locura. Bendito sea Dios. Pero lo que tú debes tener en cuenta, apreciado amigo y persona que no profesa nuestra fe, y los creyentes en igual manera, que en la persona y en la obra de Jesucristo encontramos el poder y la sabiduría de Dios. Hubieron grandes filósofos. Los tres más renombrados filósofos, habiendo una galería inmensa de filósofos, fueron Aristóteles, Sócrates y Platón. Platón tenía tres máximas que producirían felicidad en el ser humano. El bien mayor, la felicidad, la realización plena, decía Platón, consistía en lo verdadero, lo bueno y lo bello. Y me llamó mucho la atención lo que Alberto Benjamin Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, él dice en relación a Platón y a los filósofos. Dice, ¿qué aprovechará un reo moribundo el pintarle la visión de lo verdadero, lo bueno y lo bello? Si un hombre está hundido en la desesperación, si un hombre está en la postración, si un hombre tiene profundos sentimientos de culpa, si un hombre está cargado por un pasado maligno, él no necesita que le mostremos un paisaje hermoso, que le recitemos una poesía hermosa. Lo que él necesita no son teorías sublimes de canciones. Lo que él necesita es el poder de Dios que los libre del dominio de los demonios. Lo que él necesita es el poder de Dios manifestado en un cuerpo enfermo. Lo que él necesita, el perdón, es el alivio espiritual.
El hombre necesita consuelo y es posible que usted esté pasando por una situación muy dolorosa, una experiencia amarga de dolor, la pérdida de un ser querido. La separación no es una experiencia fuerte, es deprimente, frustrante. Pero lo que un hombre y una mujer necesitan en una situación de esta manera, que cae muchas veces en cuadros depresivos que le llevan a la destrucción de sí mismo y al dolor de sus semejantes. Esa persona necesita consuelo, esa persona necesita paz, esa persona necesita perdón, salvación. Bendito sea el Señor. Todo hombre y toda mujer que se encuentra presa del dolor y de las cargas propias del pecado necesita a un Dios cercano, a un Cristo revelado en las Escrituras como la esperanza para todo hombre y toda mujer. Pero ¿qué decir de las mujeres y de los jóvenes que son víctimas de heridas profundas de su alma en el pasado? Donde el pasado los marcó con cicatrices emocionales de profundo dolor. Una persona que recuerda con profundo sufrimiento la experiencia del corazón malvado de su prójimo, no necesita escuchar de lo verdadero, de lo bueno, de lo bello, por muy buen intencionado que haya sido Platón. Y desde el punto de vista humano, bien, pero eso no es suficiente. Lo que un hombre herido, lo que una mujer herida necesita es que el Señor vende sus heridas, como así dice la Escritura, que el Señor sane su corazón, que el Señor mitigue su dolor. Por eso cuando Israel estaba en profundo dolor y aflicción, el profeta dice: hay bálsamo de Galaad, bendito sea Dios. Un hombre y una mujer en necesidad espiritual necesita a Cristo, necesita un Dios cercano, necesita que hay posibilidades de vida nueva en Cristo Jesús. No en Buda, no en Mahoma, no en Confucio, ni aún en el Papa de Roma, ni aún en nosotros como predicadores del Evangelio. No, el personaje sublime, el maestro inigualable, se llama Jesucristo. Es Jesucristo el maestro inigualable. Él es la roca de la eternidad. El hombre y la mujer que ignora las normas y las enseñanzas de Jesucristo asumirá las consecuencias de su rebeldía y de su incredulidad. Quien confiese a Jesús como su Salvador personal y se arrepiente de sus pecados, ese hombre y esa mujer, su nombre será inscrito en el libro de la vida. Quien determine creer en las promesas de Dios, nada es demasiado difícil para él o para ella. Todo es posible para el Cristo que predicamos. Lo difícil que usted está experimentando es una oportunidad para que Dios se glorifique en su vida personal, en su vida de familia, en su vida personal, en su cuerpo enfermo, en sus emociones. Cualquiera sea el drama que le aqueja, quiero decirle, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Padre, he predicado tu palabra y oro para que la palabra, cual semilla poderosa, germine para bendición de cada persona que ha oído la palabra y en un acto de fe se ha apropiado de la palabra que es viva y eficaz. Glorifícate, Señor, y confirma tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Qué hermosa palabra hemos escuchado a cargo de nuestro pastor Carlos Martínez, cómo el Señor también puede bendecir nuestras vidas y cómo Él explicaba también lo que dice su palabra sobre el contraste, ¿no es cierto?, de la sabiduría
del mundo con la sabiduría, ¿no es cierto?, divina, la sabiduría de Dios, y que también nos hace reconocer que nosotros somos, ¿no es cierto?, pecadores, y que para poder alcanzar la gracia del Señor, ¿no es cierto?, también tenemos que buscarlo y reconocer también nuestros errores. Así es, sí, siempre podemos reflexionar en la palabra, podemos de repente quizás tener preguntas y poder compartirlas a través del WhatsApp también. Yo sé que los pastores están ávidos a poder responder las preguntas que tenemos cuando no ha quedado claro algo que quizás no pudimos comprender en el momento de escuchar la palabra. Y si no también, ¿cierto?, buscar en nosotros, en nuestras Biblias, poder comparar también en esos conocimientos de cómo poder llegar a la verdad, que es lo que Cristo quiere para nosotros. Y bueno, estamos ya casi terminando el programa. Sabemos que el domingo anterior se presentó un video promocional de una nueva versión de un programa que está haciendo el grupo de jóvenes, ¿cierto?, el proyecto Vida en Él, en el cual se llama Entre las Cuerdas, ¿ya? Es un formato bastante juvenil, ¿cierto?, que también lo que busca llamar la atención, ¿cierto?, de la edad más joven, que a veces sabemos que tienen temas que ellos puedan debatir, que ellos puedan conocer también otro tipo de opiniones, ¿cierto? E incluso a veces de personas que no comparten nuestra misma fe, pero que nosotros nos relacionamos día a día con ellos. Entonces sabemos que no es una limitante, ¿cierto?, para poder llegar a acuerdos, Señor, de poder construir cosas diferentes, y este programa quiere eso, ¿cierto?, que llevar a esta persona entre las cuerdas de repente. Así que vamos a ver el video promocional para que ustedes más o menos se vayan interiorizando en lo que se nos viene. Daniel, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado la vida? Bien. ¿Tú cómo has estado? No, yo excelente aquí, pero ¿sabes qué? Me gustaría que desde ya le contemos a la gente por qué estamos aquí y por qué también los queremos invitar. ¿Por qué estamos aquí? Sí. Hoy día estamos aquí reunidos una vez más para contarles que nuestros podcasts van a abrir una nueva serie. Exactamente. Bueno, esta nueva serie lleva por título Entre las Cuerdas. Es un programa entretenido, es un programa de conversación donde vamos a estar tocando diferentes temáticas. Vamos a tener invitados de lujo, así que ustedes no se lo pueden perder. Daniel, cuéntanos un poco más cuál va a ser la dinámica igual de este programa. Mira, la gracia es que nosotros vamos a tratar de llevar entre las cuerdas a nuestros invitados, así que va a ser un momento de tensión. Vamos a tratar ahí de jugar un poco con nuestros invitados, pero también conocerlos y tener un tiempo también para poder reflexionar sobre las cosas de nuestra vida y ver cómo en qué cosas estamos invirtiendo también nuestro tiempo. Sí, es muy importante que podamos abrir estos espacios de conversación, que podamos conocer a los invitados también en profundidad y poder hablar temáticas relevantes que están ocurriendo en la sociedad y que están aconteciendo constantemente. Así que ustedes no se pueden perder este tremendo programa Entre las Cuerdas. No sé, Daniel, si quieres agregar algo más. No, ya queda poco. Prepárate porque no te puedes perder este tremendo programa. Así que atento a todas nuestras redes sociales, comunidad Vida en Él, no te lo puedes perder. Invita a todos tus amigos, a todos tus contactos y ponlos al tanto de todos los contenidos que estamos preparando. Te vamos a estar esperando con mucho cariño para que tú puedas escuchar este contenido. Así que un abrazo, cuídate y atento, no te lo puedes perder. Nos vemos. Nos vemos. Estén atentos porque dentro de esta semana se va a mostrar un nuevo podcast entonces de Entre las Cuerdas. Así es, así que atentos, pues esta semana se viene para que compren ahí su papita frita, ¿cierto? Para que puedan estar atentos a escuchar este programa que se viene con nuestros jóvenes, ¿cierto? Del proyecto Vida en Él. Así que esperamos que tengan una excelente semana, que puedan compartir también con sus familias y que ojalá el Señor nos siga guardando como nos ha guardado hasta el día de hoy. Así que nos vemos hasta el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Chao.